5 o 10 minutos y pasaríamos para que Amalia tomara la palabra e hiciera su presentación. Entonces, Carlos tiene la palabra. No sé si necesitas compartir pantalla o algo. Gracias, Roberto. Buenas noches para todos. Sí, voy a compartir pantalla. Entonces, si alguien me puede confirmar en el chat o con voz si están Sí, viendo en Sí, este sí se ya, ve. momento. ahí está, ahí está. Listo, Si muchas quieres ponlo en gracias. modo de presentación. Modo de presentación falta. Perfecto. Listo. Yo no sé si Nuria está por ahí para que grabáramos puede grabar esta sesión, que sería importante si la podemos grabar. No sé si hay la opción. Nubia no puede, pero no sé quién la puede grabar. Yo voy a intentar grabar desde mi computador. No me comprometo a que quede grabado porque a veces falla, pero lo estoy intentando. De pronto, si alguien más puede Bueno. grabar voluntariamente en el computador o intentarlo y después miramos. Yo creo que en el mío queda, pero no estoy completamente seguro. Listo. Dale, Carlos. Bueno, muchas gracias. Saludar a las personas que están participando hoy. Veo que también se conectó la organización colegial de enfermería. También dar un saludo muy especial. Pues de pronto para presentarme un poco, yo soy Carlos Sarmiento, soy enfermero de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente soy miembro del grupo de investigación en cuidado perioperatorio. Recientemente soy afiliado a la organización colegial de enfermería. Ahí estamos tratando de empezar una serie de trabajos pequeños, pero ojalá productivos en un inmediato plazo. También pues les comento de pronto, actualmente estudio Derecho con una modalidad de doble titulación también en la Universidad Nacional y digamos que mi mayor interés es mirar cómo podemos empezar a aplicar mecanismos jurídicos para la defensa de la profesión. Yo considero que la profesión de enfermería es esencial, es muy hermosa, tiene mucho por qué aportarle al país, pero desafortunadamente en Colombia en el ámbito legal y jurídico estamos muy abandonados y hay batallas y hay luchas que se pueden ganar en ese escenario con estrategias innovadoras y ese es parte de mi propósito también. El día de hoy pues les voy a hablar un poco sobre el proyecto de ley 10 de 2020. Este es un proyecto de reforma al sistema de salud. El contenido va a ser, bueno, les voy a hablar un poquito de cómo se está llevando a cabo el trámite legislativo. Luego hablaré un poco de un concepto que es reciente, que es hablar de algo que se llamaría el Código Normativo de Salud. Y posteriormente haré algunos comentarios sobre el contenido del proyecto, especialmente en algunas áreas de enfoque. En la presentación ustedes van a encontrar perdónenme un momento ya, van a encontrar este icono. Ese icono representa mis observaciones personales, las observaciones que yo voy a hacer con respecto al proyecto de ley. Mi intención aquí no es decir el proyecto de ley es correcto, incorrecto, es bueno, es malo, es de derecha o de izquierda. Creo que cada persona debería leerlo, debería conocerlo, debería escuchar las intervenciones que hay. Hay intervenciones muy valiosas de varios profesores de la universidad, hay intervenciones de varios sectores políticos y la idea es que cada persona pueda organizar también su concepto y entender qué puede estar pasando, eh, al margen de lo que cada cual considera. De entrada, quiero decirles que mi posición es contraria al proyecto. Creo que en realidad no mejora condiciones de ninguna forma. Sin embargo, pues les voy a presentar lo más objetivo posible para conocerlo y también que cada persona se haga una opinión. Y si hay algo que se pueda defender del proyecto, también sería interesante. Eh, un poco respecto al trámite legislativo, aquí ustedes, de pronto para quienes no lo conozcan, el trámite legislativo en Colombia de una ley ordinaria consta de 4 debates, dependiendo de en qué Cámara de Representantes o Senado de la República inicie el debate, será la continuación de un proyecto. Cuando la ley se presenta, se puede presentar directamente ante el Senado o se puede presentar directamente ante Cámara. Si se presenta ante el Senado, se hacen 2 primeros debates en Senado y posteriormente pasa a otros 2 debates en Cámara. Si se presenta primero en Cámara, entonces pasaría por la Cámara y luego se hace el debate frente al Senado. De esa manera, el primer debate es en un debate de comisión. La comisión es un subgrupo dentro de los miembros de Senado o de Cámara que está encargada de ciertos temas. Entonces, muchos de ustedes habrán escuchado de la famosa Comisión Séptima, que entre varios temas está encargado del tema de seguridad social. Después pasa un segundo debate que sería la plenaria de Cámara. Si ahí se aprueba, sea con ponencia positiva o negativa, pasaría a la siguiente Cámara donde vuelve y se analiza en una comisión pequeña.
después vuelve y se hace una plenaria, ahora sí, completa, y después de eso pasaría a sanción presidencial. En este momento el proyecto de Acto 10 ya pasó el primer debate, que era el debate de comisión en Cámara de Representantes. Realmente fue un debate muy sencillo porque la comisión en la Cámara de Representantes está conformada en la mayoría por miembros del Cambio Radical y de Centro Democrático, que son los principales proponentes de la ley. Entonces va a ir para segundo debate. Esta ley tiene un mensaje de urgencia por parte del presidente. Eso hace que el trámite sea especial. No quiere decir que haya menos debates, tiene que cumplir los 4 debates igualmente, pero al ser de urgencia, cada sesión del Congreso pone como prioridad número 1 de discusión el proyecto de ley que se haya emitido con urgencia y aplaza a los demás. Eso quiere decir que si se ponen las pilas, el Congreso fácilmente podría estar aprobando esta ley a finales de diciembre de 2020. Hay varios análisis, hay personas que están diciendo que probablemente la ley no pase. Al parecer tiene serias dificultades, pero no se sabe. Cambio Radical tiene una coalición con gobierno y pues están tratando de aprobar todo a pupitrazo en la medida en la que pueden. Entonces, digamos que ahí hay una ventana abierta para que la ley se apruebe de todas formas, aún todavía no se sabe bien qué vaya a pasar. Ahora quiero hablarles un poco de lo que yo denomino como el Código Normativo de Salud en Colombia. ¿Por qué traigo esto a colación? Yo sé que muchos conocen las normas que están aquí en la diapositiva, pero lo hago más con la intención de recapacitar sobre un hecho importante, y es que actualmente nosotros no tenemos ni una única norma ni un conjunto pequeño de normas que rijan el sistema de salud. En realidad se trata de una constelación que es cada vez más compleja. A mi modo de ver y lo que he podido estudiar hasta el momento, considero que el sistema normativo de salud, de seguridad social, es el más complejo de los sistemas normativos que tiene Colombia. Supera el sistema de reparación de víctimas, supera incluso los sistemas de contratación porque incluye la contratación dentro del mismo sistema. Entonces es bastante complejo y tiene además una serie de condiciones adicionales. Y es que cuando se acude a los debates judiciales ante los jueces, no hay solo un tipo de juez que asuma las discusiones relacionadas con salud. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si una persona en Colombia comete un delito, todos sabemos que tiene que irse ante un juez penal, eso es muy sencillo. Pero en salud la cosa se complica, porque los trabajadores acuden ante cierta jurisdicción, las EPS privadas acuden a cierta jurisdicción, los pacientes cuando tienen daños en salud acuden a cierta jurisdicción y así determinada forma. De manera que eso hace que el sistema sea en realidad muy complejo. Podríamos decir, sin embargo, que en el momento hay como dos leyes que dan la pauta general, que son pues la famosísima Ley 100 del 93 en su libro segundo, y la Ley 1751 de 2015, que es la Ley Estatutaria de Salud, que, digamos, esta ley ha sido como la diferente entre todas, como que su texto y su interpretación ha sido más, como lo decía Roberto, ha tenido una intención de crear un verdadero modelo de salud y está más orientada hacia la garantía del derecho, pero hay toda una constelación de normativas que entran en conflicto en varias ocasiones con esa ley estatutaria. De ahí que sí parece que existe una necesidad de que se cree una ley que pueda aterrizar la ley estatutaria de salud. En la práctica eso quiere decir que el proyecto de ley 10 lo que quiere es poner en práctica algunos elementos, pero el problema, como ustedes saben, es la agenda política y es el gobierno de turno cómo quiere reglamentar en últimas nuestro modelo de salud que se ganó de alguna u otra forma con esta ley estatutaria. Hay otra serie de normas que todos también conocen muy bien, la ley 1122 del 2007, que hizo una de las reformas más grandes que en el sistema en la primera década del 2000, la ley 1148 con la que se buscó entre otras cosas implementar APS, la ley 1164 de 2007, que es la ley que también intentó integrar algunas cosas relacionadas con el talento humano en salud, la ley 1562 de 2012, que es sobre riesgos laborales, y últimamente también se agrega la ley 1949 de 2019. Esta ley amplió algunas de las facultades sancionatorias que ya tenía la Superintendencia de Salud. Pero no solamente tenemos el problema de las leyes, sino que además hay un conjunto de subnormas que están fuera del alcance participativo democrático, hay que decirlo, y son los decretos reglamentarios y las resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud. Realmente yo considero que el diablo está en los detalles y cuando se empiezan a revisar
Cuando uno lee el libro 2 de la ley 100 se establecen mecanismos generales, e igual pasa con la ley estatutaria, pero los detalles del cómo, en qué cantidad, en qué proporción, quiénes y cuándo, se encuentran es en los decretos. Y es ahí donde la cosa se pone aún más complicada en nuestro código normativo. El decreto reglamentario 780 de 2016 es el que se espera que sea como el que agrupe la reglamentación de las normativas, es un decreto único reglamentario, pero al lado de él existen muchos otros relacionados con riesgos laborales, con rutas integrales de atención en salud, normas de habilitación, normas de relacionadas con el diagnóstico epidemiológico del cual deberían encargarse las EAPBs o EPS, las resoluciones encargadas con el plan de intervenciones colectivas, recientemente el decreto de hace 2 años que cambió la normativa relacionada con la planilla PILA, el decreto de 2018 que es muy importante también en este momento, que tiene que ver en una parte del decreto con la atención en salud para inmigrantes venezolanos, que también en este momento gozan de un derecho a la afiliación a un régimen. Y está la ley del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Duque, y de mano de esa ley el decreto 521, que es el acuerdo de punto final. Un nombre un poquito complejo hablar de acuerdos de puntos finales, que esperaba o espera de alguna manera sanear muchas de las cuentas y deudas que se tienen con IPS y IES. Entonces en esta constelación se inserta el proyecto de ley 10, de manera que es inocente pensar que el proyecto lo pueda transformar todo, que una ley lo vaya a transformar todo, y la ley en sí lo que busca de hecho es impactar muchos de estos decretos y cambiar cosas que están dispersas a lo largo de la normatividad de manera no breve, no pequeña en muchas ocasiones. Ya entrando a hablar concretamente del proyecto de ley 10, tiene 13 capítulos. Los 13 capítulos tocan desde el modelo de salud pública hasta la financiación, la dignificación laboral, el talento humano en salud y cambios en los hospitales públicos. Entonces realmente es un proyecto grande, no es un proyecto pequeño, por eso es que muchas organizaciones se están moviendo, por eso es que hay muchos análisis, por eso es que también hay movimientos en las calles protestando en contra del proyecto, porque es bastante grande el cambio que se espera hacer. Uno de los primeros cambios más grandes y el cual estará mencionado a lo largo de esta presentación es que las EPS pasarán a denominarse aseguradoras en salud, AS. Un cambio que pues parece inocente, ¿no? Es cambiarle el nombre a algo que ya existe. Esto ha dado lugar a que haya confusión entre la ciudadanía, que me parece a mí también un poco terrible, y es que hay congresistas inclusive del Partido Verde que están diciendo por fin las EPS desaparecen. No es cierto, es simplemente un cambio de nombre, pero pues obviamente este tipo de estrategias generan confusión en el público también. Pasando a la primera parte del proyecto ya como tal, en lo que se refiere a salud pública, el proyecto plantea varios planes relacionados con la Carlos, atención. te quedan 10 minutos para que vayas mirando en qué Gracias. enfatizas. Listo, gracias. Correré. Entonces, respecto al Plan Nacional de Salud Pública, pues conocíamos que el plan tenía una vigencia de 10 años, se cambiaría a 5 años. Ese plan está complementado con otros 2 planes. Hay un plan básico de prevención y promoción y de gestión de riesgos colectivos de 2 años, que tiene un nivel nacional y territorial. Entonces es como que el plan de salud pública, que antes era nacional, territorial, y de 10 años se disgregan otros planes, 3 planes. Y hay un plan que se llama Plan Territorial de Salud, en el cual se hace la caracterización de riesgos epidemiológicos por regiones y departamentos, el cual debe estar articulado con las nuevas administradoras de salud, aseguradoras en salud, perdón. Ahí hay un primer conflicto, y es que actualmente bajo el modelo de salud estatutaria y con la resolución 1536 de 2015, son las EAPBs actualmente las encargadas de hacer los diagnósticos epidemiológicos de las poblaciones, tarea que ha sido difícil porque hasta donde tengo entendido no ha sido como muy bien cumplida, no fue recibida de buena gracia por parte de las EPS, y ello ha ocasionado que en el nuevo proyecto de ley se reasigne esa función para los entes territoriales. Entonces dice que será articulado con las AES, pero las actividades y el presupuesto vienen desde los entes territoriales, entonces cambia las cosas.
Gestión del riesgo. Aquí hay, lo decía Roberto también al principio, me parece muy importante, se quiere tomar una óptica del riesgo. La óptica del riesgo no es de un grupo político, es una óptica que viene a nivel global. Desde Norteamérica se habla de gestión del riesgo, las investigaciones de las universidades van encaminadas a gestión del riesgo, es una forma de verlo distinta, de alguna manera parece más una gerencia de la salud, no está entendida como los determinantes sociales que digamos son una apuesta diferente. Este es más un modelo gerencial de la salud. Se habla del riesgo individual y colectivo. El riesgo individual se le deja en manos de las AS y el riesgo colectivo estaría en manos de los entes territoriales en compañía de las AS. Esa es otra cosa también complicada, y es que siempre se ha querido dejar lo colectivo en manos de las entidades públicas por alguna razón, ¿no? Eso se podría analizar después. Se supone la creación de un sistema único interoperable en salud, pero no está claro en el articulado del proyecto quién haría la vigilancia. Aquí hay otro tema, y es el tema que quizás ha causado más polémica y es el tema que más resistencia ocasiona, y es que se impone en una de las normas el deber de autocuidado. Nosotros como enfermeros pues tenemos toda una teoría de agencia de autocuidado, de déficit de autocuidado, pero aquí se habla de que el deber de autocuidado se ve reflejado en que si una persona incumple su deber de seguir con los tratamientos que se le dan, se vería reflejado en las cuotas moderadoras. Es decir, que una actuación de vida de un ser humano se ve reflejado en un impacto económico, y desde ya se está hablando de que esa norma por lo menos es completamente o abiertamente inconstitucional, eh, pero pues quedó redactada en un proyecto de ley. Hay la idea de crear un agrupador único nacional. Esto será una especie de reemplazo o de complementación con el Código Único de Procedimientos en Salud, el CUPS que conocemos actualmente. Lo que buscaría es integrar procedimientos a partir de diagnósticos, integrar la evaluación de la gestión y hacer una estandarización de los mecanismos prospectivos de pago. Incumplir las metas que se encuentren en estos planes incurriría en efectos negativos sobre la habilitación y también sobre los eventos del componente variable de la UPC que reciben las EPS, futuras AS. Y esto genera muchas preguntas. Una de las que a mí más me genera es si habría una fuerte limitación al criterio profesional, porque busca integrar cada vez más los procedimientos. Y pues ya sabemos que hay debate al torno de qué tanto puede el criterio profesional verse limitado por imposiciones más gerenciales. Habrá nuevos criterios de habilitación técnica y financiera. Ustedes saben que la resolución 3100 de 2019 tiene los actuales criterios de habilitación. El decreto 780 contiene también criterios de habilitación de AS. Estos cambiarían con este proyecto de ley, entonces también es grave el asunto, se requiere una revisión juiciosa. Respecto a la UPC vendría un cambio gigante, y es que se le añadiría un componente variable. Tendría un componente fijo y un componente variable. Ese componente variable genera muchas dudas porque en parte se está diciendo que recibirían más componente variable las AS que se dediquen a patologías de alto costo y enfermedades huérfanas. Para aquellos que de pronto han seguido el proyecto de Hospital Universitario de la Nacional, sabemos que también hay mucho debate en torno a qué tanto eso genera realmente un beneficio en la atención en salud global. Porque genera movimientos, tendencias, incluso en el Hospital de la Nacional se ve. Hay grupos de investigación que han cambiado sus líneas para atender enfermedades huérfanas cuando no era lo que principalmente manejaban antes, porque ven que hay un influjo de recursos diferente. Entonces eso también genera muchas dudas. Se habla de crear un plan único en salud que se llamaría PLUS, muy anglosajón, pero básicamente pues todos sabemos es la eterna promesa desde 1993 de la unificación de los planes. Hay otro tema con los afiliados en salud. Las personas que finalicen su contrato laboral tienen la opción de permanecer un año más como afiliados al régimen contributivo, siempre y cuando se les haga una evaluación de acuerdo al CISBEN para determinar cuál sería su cuota de pago. Es decir, esperarían que una persona desempleada siga cotizando al sistema de salud durante un año más dentro del régimen contributivo, y se hace es para la atención para las personas prácticamente más pobres, no se abre a otros tipos de afiliados, lo cual genera muchas dudas,
Pero además, si estamos hablando de crear un plan único en salud, ¿por qué entonces insistimos en que una persona que está en el contributivo y termina su trabajo continúe en el contributivo si en teoría tendría los mismos beneficios siendo subsidiado? Pero además deja una pata muy suelta, y es que, como ustedes bien saben, pues la cotización se amarra a muchas cosas. También está amarrada a una cotización pensional que se hace obligatoria. ¿Qué pasaría con eso? Y también pues hay todo un régimen de incapacidades laborales, inclusive de discapacidad permanente, asociado con actuaciones de las EPS. ¿Qué pasaría cuando una persona desempleada que igual se encuentre cotizando se encuentra inmersa en una de estas situaciones? La ley no lo aclara y eso genera también muchas más dudas que respuestas. Eh, Respecto al aseguramiento, eh, aquí ya lo han dicho abiertamente varias personas, entre ellos la profesora Diana Colorado y, y eh, Ramón Izaza, médico de una de las organizaciones médicas, y es que se busca crear más oligopolios de EPS, se busca disminuir la cantidad de EPS futuras AS con este proyecto. Como les había comentado, hay cambios en las normas de habilitación. La ley no dice cuáles van a ser los cambios, simplemente dice que van a ocurrir unos cambios y que las AS tienen 6 meses para incorporarse a esos cambios, y aquellas que no cumplan, pues tendrán que ser disueltas y sus operaciones pasarán a manos de las APS que continúen. Las aseguradoras en salud, actuales EPS, tendrían una confluencia departamental y regional. Entonces se extinguiría de mano de adrede la posibilidad de contar con EPS a nivel municipal. Esto ha sido un problema, si ustedes revisan actualmente, y creo yo que es uno de los principales problemas de nuestro sistema de salud actual dentro del aseguramiento, es que crear una AS es muy complicado. Básicamente, para crear una AS hay que ser trillonario, básicamente, y eso es muy complicado en Colombia. Pero se busca reducir todavía más esa posibilidad. Es decir, que las AS pasarían a estar en manos de grupos empresariales o grupos de interés con poder económico bastante reducidos, lo cual genera más dudas que respuestas, genera más dudas de cómo sería la operabilidad. Sabemos que las condiciones en las zonas rurales y dispersas son graves, eh, y no sabemos entonces cómo sería si tenemos aún menos de estas aseguradoras. Eh, Dentro del Carlos, artículo, te quedan 4 minutos. gracias, listo. Pasaré entonces al otro modelo. Esta es la parte que a mí más me preocupa respecto a enfermería como tal, y es lo que tiene que ver con el talento humano y el modelo de salud. Se dice que toda persona, todo ciudadano, quedaría adscrito a un prestador primario, es decir, a una IPS o una AS, y que al mismo tiempo quedaría adscrito a un médico con enfoque de familia y comunidad. Así quedó en el articulado del proyecto de ley. A mí me parece gravísimo porque, como de pronto ya los que me conocen lo he venido comentando, desde, eh, desde, desde, desde las RIAs, desde las Rutas Integrales de Atención en Salud, se ha venido con un enfoque de centralización en el médico familiar. Se quiere, como sea, y se ha abierto toda la ruta a formar médicos familiares, que no está claro para las zonas rurales dispersas cómo vamos a hacer para llevar médicos hacia esas zonas, y se retira cada vez más el papel que tiene enfermería y otras profesiones como trabajo social, psicología, etcétera, que pueden tener un impacto importante en lo que tiene que ver con atención primaria en salud. Eh, Esto a mí me parece grave, y creo que esto da para hacer un llamado a que, si de todas maneras es imposible combatir este proyecto y se pasará y se votará por retraso, por lo menos debería incluirse no médicos, sino la palabra equipo interdisciplinario de salud. Eh, de respecto al enfoque territorial, se dice que si no existe oferta dentro de la propia área territorial de salud, como solución de territorio, se dispondrá de la atención en la zona más cercana, que es lo que ocurre prácticamente hoy en día. Si ustedes habitan en una zona rural del Caquetá, allá no hay IPS, no hay IPS, no hay nada, usted tiene que movilizarse hasta Florencia, tendrá que movilizarse hasta Neiva en muchas ocasiones para recibir atención en salud. Y ese es el mismo enfoque que siguen promoviendo. O sea, no hay equipos interdisciplinarios, mucho menos se establecen los desplazamientos geográficos, que es lo que uno esperaría, que el equipo vaya a la casa cuando no se disponga de una IPS como tal. Y dentro de las ESES, entraría con fuerza la alianza público-privada, eso actualmente no existe. O hay IPS o hay hospital público.
Aquí ya se plantea de entrada que existan las APPs. Esas APPs son el modelo que se ha utilizado para contratar, entre muchas otras cosas, el sistema de recolección de basuras, de acueducto, la construcción de carreteras, y pues ustedes conocen todos los casos desde Odebrecht a Doña Juana, donde hay un montón de irregularidades. Pero también hay una cosa muy complicada. Cuando un paciente tiene un daño en salud, si es un hospital público, tiene que acudir a la jurisdicción administrativa para una reparación por parte del Estado. Si es un paciente que es atendido en una IPS, tendrá que acudir a el juez civil para que se haga un juicio de responsabilidad civil contractual o extracontractual en contra de la IPS. Aquí con una alianza público-privada, eso queda en el limbo y la ley no aclara qué pasaría. El PIC, el Plan de Intervenciones Colectivas, se abre para que sea contratado en igualdad de posibilidades con IPS o con ESES. Actualmente la resolución que rige el PIC establece que la prioridad de contratación sea con ESES, con hospitales públicos. Se les quita esa prioridad y se abre en igualdad. Y va a haber una reforma al Instituto Nacional de Cancerología. Esa reforma para establecer cómo quedaría su estructura, se le darían unas facultades presidenciales extraordinarias a Duque para que básicamente pase un decreto ley, parecido a lo que pasa con muchas entidades autónomas del Estado. Eso requiere que haya mayoría absoluta en el Congreso, porque eso no se puede aprobar con una mayoría simple. Entonces tenemos una ley ordinaria que está aprobando facultades extraordinarias para el presidente que requieren de una votación de mayoría absoluta. Eso hace que el trámite se complique porque prácticamente que es una norma oculta dentro de una norma que parece normal. Carlos, se te terminó el tiempo, ¿qué hacemos? Porque creo que me queda esta está, o sea, diapositiva, solo esta, ya acabo. listo, vale. Gracias. Y por último, este punto es muy interesante porque este punto también a mí me deja mucho de qué pensar, y es que tiene que ver con el talento humano en salud. Hay un capítulo completo que habla sobre la dignificación del talento humano en salud. Se habla acerca de que hay una prohibición de la tercerización laboral y que esto también tendría que hacerse con decreto ley, con facultades extraordinarias por parte del presidente. Pero esta prohibición se dice, hay prohibición de tercerización laboral para actividades misionales permanentes, AMP. La verdad es que, ¿qué es una actividad misional permanente? Eso es un debate que ha sido jurídico. No hay ninguna ley que diga que es una actividad misional permanente y es posible, está toda la posibilidad de que inclusive los mismos médicos, pese a que este modelo es medicalizado, queden por fuera de esta cláusula. Entonces, lo que pareciera ser un artículo positivo, en realidad deja todo abierto porque la actividad misional permanente dependerá de muchos factores, continuidad en el trabajo, necesidad del empleado, relaciones de dependencia, etcétera, 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 que abre la puerta a que sigamos con el mismo modelo de contratación, siempre y cuando quede organizado dentro del sistema de la propia ESE. Hay unos temas de financiación, pero pues esos, la verdad, me extrapasan de mis capacidades de entendimiento. Entonces, pues no los voy a tocar en esta presentación. Ya con esto termino, simplemente pues agradecerles el espacio. Una cosa que quisiera comentar, a mí me gustaría mucho que pudiéramos trabajar en un texto para publicación, ojalá se pudiera hacer en cooperación con la OCE, para publicar ese texto donde analicemos este articulado, en especial lo que tiene que ver con lo que tiene que ver en talento humano en salud. A mí realmente es lo que me parece más grave. Digo, pues mi perspectiva es un poco como, si el proyecto pase, pues pasará, pero por lo menos nosotros como enfermería deberíamos no quedar tan excluidos y tan por fuera de lo que es la APS. APS siempre ha sido nuestra desde el principio, desde antes de que se llamara APS, enfermería ya lo realizaba, pero desde los últimos 5 años hacia acá se ha buscado dejar APS en manos de una figura de médico familiar que realmente no cumple con las capacidades de atender a la población colombiana. Entonces es eso y muchas gracias. Listo, Carlos, gracias. Yo sugiero lo siguiente, yo creo que en aras de darle como continuidad, yo propondría que presentara a Amalia, luego Gloria y luego hacemos más bien como un panelcito para que respondamos un poco las preguntas, pero también haya un poco de discusión, si están de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Robert. Sí, súper, totalmente de acuerdo. Para agilizar me parece súper bien. Oye, yo estoy en desacuerdo.
Ah, Cuéntame. A mí sí me Bueno, parece que debe haber para cada panelista, o sea, al menos las preguntas aclaratorias. Puede haber preguntas de debate y preguntas aclaratorias, y creo que de pronto pudiéramos dar 5 minutos por si existen preguntas de orden aclaratorio de la exposición, no tanto de debate, pero sí aclaratorias. Y disminuye el tiempo quizá, 5 minutos, pero sí creo que después de cada una debe haber esa posibilidad. yo lo decía un poco porque pudiésemos tener como los diferentes contextos y se pudiese abrir para las preguntas que inclusive se podían hacer por el chat y al final se responderían las preguntas y se haría el debate, pero no, pues lo que ustedes consideren pertinente. O Así, preguntemos, si no hay preguntas aclaratorias, pues listo, sigamos. listo. Entonces hay preguntas por parte de los compañeros y la sugerencia es que si en las otras intervenciones hay preguntas, las vayamos haciendo en el chat, con eso es mucho más ágil. Pero entonces preguntar si hay preguntas en el auditorio de las personas que están conectadas. Puede abrir su micrófono la persona que considere. Listo, entonces sigamos. de pronto al final se animan a hacer las preguntas. Listo. Entonces tiene la palabra Magda. Buenas noches a todos. Yo estoy intentando compartir pantalla, pero no me dejan porque toda mi pantalla. ¿Ustedes alcanzan a ver mi pantalla? Aún no. Todavía no. Pero ahí está la flechita de presentar ahora. Ahí te da la opción. Sí, en eso estoy, pero no. No voy a mirar qué es. Mientras esto, un segundito. Mientras tanto pueden hacer preguntas. Un segundo, miro por qué. Mientras Amalia se conecta, pues veo que también se conectó Elizabeth Vargas, profesora de la Universidad Nacional, la actual vicedecana de la universidad. Entonces, pues, qué bueno tenerla también en este espacio de egresados y estudiantes y profesores. Y también está, creo que Cecilia de la organización colegial. Entonces, también bienvenidas, qué bueno tenerlas. Muchas gracias, Carlos. Llegué un poco tarde porque estaba en otras actividades, pero muchas gracias por comentarme sobre el espacio. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Me parece que posterior a las presentaciones yo sí les pediría un espacio pequeño para hacer algunas aclaraciones de lo que han planteado, porque en este momento existe un nuevo texto. Gracias. Gracias. Ya estamos viendo la pantalla de Amalia. ¿Ya la están viendo toda? Sí, yo la estoy viendo. Ya, Amalia, yo también. ¿Ya la están viendo? Bueno, quiero saludar a toda esta audiencia tan especial, agradecer a Cecilia, ese interés tan genuino en estar, a la vicedecana, a cada uno de los colegas. De verdad que es un espacio muy crecedor y que tenemos que dárnoslo en enfermería y con más frecuencia. Entonces, la mayor parte de las cosas que iba a decir, de verdad las dijo Carlos. Sin embargo, todavía me dejó una parte pequeñita cuando él hablaba de que la ley es como que muy llena de artículos, muy llena de todo, y la ley definitivamente le falta alma. Entonces yo por eso aquí hoy básicamente dejo de lado lo que ya dijo Carlos, no lo voy a repetir, pero sí quiero convocar a toda enfermería para que nos demos cuenta que es tiempo de enfermería. Definitivamente es tiempo de enfermería. No nos nombraron por ningún lado, no hay problema, pero nosotros necesitamos meternos. Están unos objetivos de desarrollo del milenio que enfermería siempre se ha encargado de cumplirlos, de llevarlos al máximo, de tenerlos en cuenta en cada uno de los escenarios, porque sabemos que si no le apuntamos a eso, no estamos mostrando las realidades de nuestro país y las necesidades de nuestra población, que es para la que trabajamos, ¿no? Entonces yo acá traje muy rápidamente
estas palabras de Margaret Chan, que habla que la educación es un arma poderosa para romper el ciclo de la pobreza, la enfermedad, la miseria y la persistencia intergeneracional del bajo nivel socioeconómico de la mujer. ¿Por qué traje esto? Porque pues somos las ignoradas y somos la mayoría mujeres, ustedes saben, más del 70%, un 80% o más. Entonces somos las más grandes ignoradas allá en este proyecto de ley que tiene todo que ver con nosotros. Todo lo que causa los problemas de salud sobre la educación, y la parte que sí me dejó para decir Carlos es la parte que tiene que ver con la medicina familiar que le dejaron a los médicos, la medicina familiar que queda, esa parte de atención primaria y toda esa parte que es como nuestro fuerte para hacer los médicos. Lo más grave de todo que quiero que entiendan es que los médicos van a tener esa especialización casi sin haber hecho la especialización. El primer año de internado, que ustedes saben que es el 6º año de los médicos de carrera, va a ser válido como el primer año de la residencia. El segundo año que va a ser válido como de residencia es el año de servicio social obligatorio, de tal forma que estas personas que van a salir allá a ejercer como médicos familiares, los que van a tener en sus manos las riendas de la salud pública de nuestro país, van a ser las personas menos idóneas, porque todos sabemos, todos hemos estado de la mano de los internos. Yo soy de familia médicos, entiendo muy bien, y aquí la mayoría también estamos en familia médicos, y sabemos que un médico internado apenas sí se está formando, como para estar asimilando el primer año de su residencia. Sabemos muy bien todos cómo es nuestro año rural, como para que estén asimilando su primer año, su segundo año de residencia. Entonces, no se está pensando en la calidad de ese talento humano de medicina que sale a definitivamente a manejar la salud pública. Por eso yo traje unos datos de salud pública que a nosotros como enfermeras nos preocupan y en los que siempre hemos estado trabajando durante todo este tiempo. De pronto yo no me presenté porque pensé que la mayoría me conoce, pero mi nombre es Amalia Osuna, en este momento estoy en enfermería escolar y nosotros pues definitivamente todos esos datos de salud pública, aparte de conocer la estadística, también la manejamos, entonces por eso las traje. Tenemos siempre el manejo sobre los objetivos de desarrollo del milenio, o como les quieran llamar, que les han dado bastantes nombres. Nosotros incidimos, las enfermeras, sobre salud y bienestar, incidimos sobre la igualdad de género y nosotros incidimos sobre la reducción de las desigualdades. Entonces, hay un problema en este momento para poder entrar con toda, como tenemos que entrar, a frenar este proyecto de ley que, como dice Carlos, muy seguramente nos lo entrarán con natilla y buñuelo. Estamos cantando villancicos y estaremos propiciando la segunda gran ola de esta pandemia del COVID. Entonces no nos daremos cuenta y nos lo entrarán como las reformas tributarias que siempre han sido en Navidad y todo eso ya sabemos. Pero nosotros podemos entrar allá a decir aquí estamos y no vamos de pronto a detener esto, pero sí vamos a estar allá. Tenemos que meternos, de que nos mencionen y de que nos den el espacio, nos den el alcance que necesitamos. En este momento tenemos unos problemas que son severos, pero que se pueden manejar, que es la enfermera junior, que nosotros le llamamos especialista junior, que es el nivel inicial. Son esos profesionales recién egresados con poca o ninguna experiencia laboral, entonces no se interesan muchísimo en estar en este tipo de eventos, no leen las leyes, no entienden las leyes tampoco. Por eso es tan valioso que una persona como Carlos esté acá, que es de los jóvenes, representan los juniors. Y también estamos un grupo bien grande, que somos las seniors, que somos el nivel experto, que ya somos profesionales con una amplia experiencia clínica, un desarrollo de pensamiento crítico, sabemos tomar decisiones acertadas, rápidas, solucionar problemas, porque nuestra experiencia ya no lo permite. Entonces, las que estamos aquí a la derecha en lo verde, somos las que estamos tratando de armar grupos para que de verdad podamos incidir en que, y listo, nos van a aprobar este proyecto de ley, pero mejoremos lo que se puede mejorar muchas cosas. Nosotros teníamos una proyección muy valiosa para nuestra profesión, pero ahí pues queda anulada, ¿no? Que tuviéramos apoyo del gobierno, vemos que no, porque no estamos mencionadas. Lo que decía Carlos, que deberíamos llamarnos equipo interdisciplinario de salud. Nosotros proponíamos equipo de salud, porque obviamente si es de salud tienen que ser múltiples profesiones, se sobreentiende, entonces que debería ser equipo de salud,
un equipo médico, como todo el mundo lo ha querido llamar y que se ha afianzado más en esta pandemia. Nosotros pensábamos que se iban a dar unos cambios curriculares que eran necesarios, obviamente, para responder a las necesidades de nuestra población, pero pues con esto quedamos así como sin... Pensamos que la investigación se iba a fortalecer más, pensamos que la formación posgradual iba a ser, digamos, íbamos a tener una oferta mayor, y pensamos que sí, que por fin íbamos a lograr el posicionamiento de la mejora de condiciones laborales, pero como dijo Carlos, la parte donde prohíben la tercerización laboral del talento humano quedó, digamos, lo que nosotros decimos con un mico, porque finalmente es todo y es nada, está muy bien nombrado y uno diría, uy, sí, eso es lo mejor, lo bueno del proyecto. De hecho, cuando yo lo leía, decía casi que el artículo 50 del capítulo 9 es lo único bueno, pero resulta que no. Aparte de que durante todo el proyecto de ley le dan unas facultades extraordinarias al presidente de 6 meses para que él regule, redacte todo lo que quiera con respecto a las leyes. Entonces es impresionante. Seguimos como en tiempos de pandemia, con un presidente poniendo todas las directrices de absolutamente todo, aquí de salud y de educación, que es grave. Entonces, yo les traje para recordar algunos de los problemas de salud pública sobre los que incide sobre la calidad de vida de nuestra población y que las enfermeras colombianas siempre estamos pendientes, que es el exceso de peso. Traje unas cifras colombianas de los escolares, de los adolescentes, porque pues, es el futuro de nuestro país, de nuestra nación. El problema de exceso de pantallas que ahorita está causando cualquier cantidad de enfermedades, no solo físicas, sino enfermedades también mentales. Y el excesivo consumo de azúcar, pero no vemos que haya nada que lo mejor el resultado, el aumento de la diabetes. Entonces traje un panorama mundial de la diabetes para que hagamos un poco más de reflexión de cómo pasamos de 1980, en que teníamos 108 millones de personas diabéticas en el mundo, a tener en el 2014 422 millones de personas diabéticas. En Colombia, el 4.5 millones de esas personas sufren diabetes. De esos 422 millones del mundo, nos correspondió 4.5 millones a Colombia. En el año 2017, 4 millones... Amalia, te quedan 5 minutos. En el año 2017, 4 millones de muertes en el mundo. En el año 2017, un tercio de esas personas diagnosticadas ya tenían unas complicaciones en el momento del diagnóstico. ¿Y cuánto causó del gasto sanitario? Del gasto sanitario mundial, 727 mil millones de dólares se gastaron en esto, que es totalmente prevenible y que enfermería lo sabe manejar muy bien. Tenemos acá del gasto nacional. Aquí ustedes ven resaltado la cifra, que también es alarmante. Y cuando uno dice si enfermería de verdad, con los programas que manejamos y que estamos poniendo en marcha, demostramos, porque es que no nos llevan ni las estadísticas, pero si demostramos cuánto nosotros rebajamos ese gasto público, nos queda para muchísimo, nos queda para mejorar sueldos, nos queda para muchísimo de enfermería. Bueno, este dato me lo voy a pasar, que también es muy triste, porque quiero llegar al panorama mundial de tabaquismo, que es algo que aquí en el proyecto ellos lo toman, ponen el impuesto voy a ver si lo encuentro, sí, ellos modifican el artículo 211, la ley 223 del 95, donde se le pone el impuesto al tabaco, y entonces ellos acá muy alegremente dicen que la cajetilla por 20 va a costar 4.200 pesos. Eso sigue siendo de verdad un chiste, cualquiera la puede adquirir, no se necesita trabajar siquiera para comprarla. Entonces yo acá traje unos datos, pero este es el más importante que quiero que les quede en la mente grabado, que es que del recaudo anual en Colombia por los impuestos del consumo de tabaco, el país obtiene 400.000 millones de pesos. Sin embargo, para cubrir el daño causado por el tabaco, a los colombianos se debe pagar 8 veces esos recursos de salud. Y acá, si ustedes leen bien exactamente en la página 25, artículo 59, ellos hablan de todas las maravillas que van a hacer con este impuesto. El 75% de los ingresos adicionales recaudados por efecto del aumento de la tarifa del impuesto del consumo al tabaco serán destinados a financiar el aseguramiento en salud. ¿Pero cuál? Si acá esos datos son del 2018, esos datos están bien investigados y dice claramente que nos gastamos 8 veces más lo que se percibe por el impuesto al tabaco, porque el impuesto al tabaco sigue siendo muy bajo. Bueno, hay un panorama de alcoholismo que es muy triste.
pero más o menos ahorita que ya vienen las fiestas, quiero ponerlos a reflexionar un poco porque nosotros somos muy dados a manejar mucho esto con el paciente, pero no con nosotros. Entonces hay una cifra que es bien preocupante del año 2016, en que estima que un colombiano promedio gasta 525.000 pesos al año en bebidas alcohólicas. Entonces, también para ponerlos a reflexionar sobre este momento, porque obviamente si vamos a estar con alcohol, dejamos pasar mucho más fácil todo eso. Hay unos datos demográficos en Colombia que yo quise traer, son del 2018, todos lo conocen, cuando el censo nos decía que éramos 49.834.000 habitantes, de los cuales 38.295.331, es decir, el 69% éramos adultos, y solo el 31% correspondiente a 15.454.633 eran niños, niñas y adolescentes, que es el futuro sobre el cual nosotros trabajamos. Claro, trabajamos sobre los adultos y todo, pero también sobre los niños, nosotras como escolares. Entonces, les quería traer una cifra que para nosotras debe ser alarmante, no solo para las enfermeras escolares, sino para todas las enfermeras de Colombia. Esa cifra del censo 2018 decía que en el país habían 15.454.633 niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, en el último webinar de la ministra de Salud, de la ministra de Educación, ella decía que habían solamente 9.928.865 niños escolarizados, lo que querría decir que hay más de 5 millones en el caso de que no hubiese aumentado la población colombiana de niños, niñas y adolescentes en estos 2 años, del 18 al 20. Si se hubiese quedado detenida, que sabemos que no, habría más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes que no están haciendo absolutamente nada, no están escolarizados, por tanto no están mejorando sus condiciones de vida, no se están mejorando esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, quería ya definitivamente dejarles esa duda, dejarles esas ganas de trabajar, dejarles esas ganas de que nos unamos, porque hay mucho por hacer. El panorama es bien triste y hay mucho para hacer, fuimos totalmente excluidas, entonces no creo que lo vayamos a cambiar, no creo que lo vayamos a detener, pero sí podemos pedir que nos incluyan como un personal de salud importantísimo para hacer toda esta atención familiar de las familias colombianas. Muchísimas gracias, y si hay preguntas ahorita o al final. No sé si hayan preguntas. Listo, Amalia, gracias. Qué pena no que sé si hay preguntas. Es corto, el tiempo es muy corto. Sí. Muy corto. No sé si hay alguna pregunta o continuamos con Gloria. Listo, Amalia, gracias. Yo creo que entonces continuemos con Gloria y al final miramos a ver si hay algunas preguntas, porque en el chat no veo tampoco preguntas. No hay preguntas. Listo, Amalia, gracias. Tiene la palabra, Gloria. Listo, bueno, saludar también a pues todas las personas que nos están acompañando, muchas personas nuevas, qué rico que la facultad se vincule, pues tener a la vicedecana de mi universidad es todo un placer, todo un honor, y a compañeros tan jóvenes también, y pues a mis compañeros de siempre con quienes hemos compartido muchas inquietudes que son las que nos llevaron a plantear escenarios como este. Entonces, yo soy enfermera de la Universidad Nacional de Promoción de hace 30 años, estamos completando 30 años, y bueno, la idea es aquí compartir como toda esa experiencia y toda esa riqueza y las inquietudes que van surgiendo. Voy a compartir mi pantalla entonces. ¿Me cuentan cuando ya esté compartida? Ya, yo estoy viendo. ¿Ya está compartiendo? Sí, ya se ve. Listo. Bueno, pues la presentación general del proyecto, resaltando, como lo dijo Carlos, que llegó con mensaje de urgencia, y eso pues tiene las implicaciones que él ya les comentó. Solamente contar también que cuando esos proyectos llegan con mensaje de urgencia en una época de pandemia son supremamente sospechosos.
También subrayar, como lo mencionó Carlos, que este es un proyecto que busca garantizar el derecho fundamental a la salud de conformidad con la Ley 1751 de 2015, que es la ley estatutaria, y adicionar que la ley estatutaria es una ley que no surge por la voluntad del sector salud, no es una cosa que sea el resultado de los análisis internos del sector, ¿no? La ley 1755 surge por el mandato de la sentencia T760 del año 2008, que obliga al sector salud, que le mandata al sector salud que organice su sistema y que organice su prestación de servicios, dada la alta congestión que tenía todo el sector judicial por las constantes tutelas que demostraban cómo no se garantizaba el derecho a la salud. Eso es algo que me parece muy importante de resaltar. Lolita, una sugerencia, si puedes ampliar la pantalla. Es que espérate a verlo. En modo presentación, Gloria. Sí, ya. ¿Ahí? ¿Ahí? Perfecto, muchas gracias. Sí, perfecto. Listo. Voy a exponer 4 puntos. Yo digo 1 punto de partida porque me gusta, a mí sí me gusta decir desde dónde leo la realidad, desde dónde leo el sector, desde dónde leo este proyecto, y entonces quiero compartirles esos puntos de partida que me dan pie para poder hablar de las características generales del sistema, de lo que yo llamo unas alertas en el proyecto y compartir algunas conclusiones. Entonces, mis puntos de partida. Todos mis puntos de partida pues son opciones de vida que se aplican al campo profesional. El primero es una opción por el enfoque de la salud ligado a la medicina social, que es entender la salud como una construcción social donde existen los determinantes sociales de la salud que definen o nos llaman la atención sobre las condiciones de vida que definen a su vez la calidad de vida, y donde, aunque aquí la pantalla no lo deja ver, lo que estoy diciendo es que existen y dejan ver unas inequidades. Esa es mi primera opción de vida que la manifiesto en mi forma de mirar la salud. La segunda es una opción por entender la salud como un derecho que el Estado debe garantizar en términos del acceso, la calidad, la oportunidad. No comparto la idea de que los beneficios que reciben ciertos sectores sean unos regalos. Yo creo que si partimos de la idea de que la opción es que la salud sea un derecho, tenemos que empezar a entender que todos pagamos impuestos y que todo eso que se hace para la gente, independiente de si se paga o no, es derecho porque somos todos los que lo sostenemos. Entonces esa es mi opción para leer el proyecto y para leer todo lo que se hace en salud. La otra opción es la defensa de lo público. Es decir, la opción por la defensa de lo público se ha entendido como una exclusión de lo privado. Y quiero aclarar que la opción por la defensa de lo público da cabida a la participación del privado, pero siempre bajo las condiciones del público y no al contrario. Y la última, pues, es la opción por el trabajo digno, que quiere decir una responsabilidad compartida entre las partes, sea contratante, contratista, sea patrón obrero, sea empleador, empleado. Es una opción que está, digamos, en el contexto de este país muy abandonada porque el tema de la flexibilización laboral y de la precarización y la tercerización es lo que se ha impuesto y cada día va en aumento. Desde esa lectura, entonces, quiero poner unas características generales del Sistema General de Seguridad Social. El primero es que el Sistema General de Seguridad Social, digamos, le da cabida, como ningún otro sistema antes, a la intermediación, donde esa intermediación implica la participación de nuevos actores y sobre todo de actores privados con una gran relevancia. Estos actores privados, digamos, desde la Ley 100 y en la propuesta del proyecto de Ley 10, entonces lo que han mostrado es una gran concentración de esos actores, de una infinidad, bueno, de un número muy ilimitado de EPS que existían al comienzo. Lo que hemos visto es que cada vez incluso hay leyes que buscan eliminarlas, pero simplemente lo que hacen es
cada vez reducirlas para concentrarlas. Y ya hemos pasado, como lo explicó Carlos, de monopolios a oligopolios en salud, que traen consigo todo lo que significa la integración vertical en la prestación de los servicios, es decir, cada vez la concentración de más cosas, no solamente los servicios de salud, los servicios de aseo, los medicamentos, etcétera, todo lo que configuraría el espacio de la prestación de los servicios, organizada alrededor de unos pocos dueños de EPS y demás, y por consiguiente la tercerización laboral, porque en la contratación por orden de prestación de servicios ha estado, digamos, presente y es casi que inherente a los procesos de intermediación que se viven en el sector salud. La segunda característica del modelo es la idea del aseguramiento. Digamos, el aseguramiento con una fuerte tendencia al aseguramiento individual, que es al que se le da la libre competencia y el mercado. Es allí donde se pelean los diferentes actores el tema del aseguramiento. Como cualquier, digamos, el tema de la salud, como cualquier seguro, lo que implica es la posibilidad de captar mucha gente para que teóricamente yo le pueda responder frente a unos riesgos que no siempre, en los riesgos que no siempre se convierten en eventos, y por tanto la gran posibilidad de que, como aquí se paga todo anticipado, yo me quede con una gran cantidad de plata que me han pagado por unos eventos que de pronto nunca van a suceder en la gente. Entonces, esa idea del aseguramiento individual está presente en el modelo y es muy atractiva porque es la que deja realmente las grandes ganancias a las entidades privadas, que son las aseguradoras. Digamos que también para ir dialogando un poco con la presentación de Carlos, él decía por qué las acciones, por qué la gestión del riesgo individual está en un lado y se le deja siempre al sector público el riesgo colectivo, precisamente porque en el riesgo colectivo nadie quiere competir. Esto no es el riesgo colectivo, el tema del riesgo colectivo que está bajo todas las acciones de salud pública, ahí no hay competencia, nadie los quiere porque no son costo efectivos, no dejan ganancias. Donde está la ganancia es precisamente en ese tema de la gestión del riesgo individual, que está ligada al aseguramiento individual también. Glorita, llevas 10 minutos, entonces te quedan 10, ¿listo? Para que vayan midiendo el tiempo. En términos del modelo de atención, sigue siendo desde la ley 100, de pronto desde antes, pero para tener un referente, un modelo de atención con énfasis en la enfermedad, y donde el tema de la gestión integral de riesgo se manifiesta, digamos, a través del MIAS, el MIAS del MAITE. El MIAS fue la primera versión, la versión que dejó el gobierno anterior. Cuando entra este nuevo ministro, le hacen unas modificaciones y entonces pasa de llamarse MIAS a ser MAITE, dando un énfasis al tema territorial, pero yo considero que eso estaba incluido ya en el MIAS. Las rutas de atención, las redes, el autocuidado, etcétera. Digamos, por ejemplo, las rutas de atención, yo las leo como lo que se ha conocido siempre como paquetes de atención, que son también formas de organizar ciertas intervenciones que sean también costo efectivas para alguno de los actores. El tema del autocuidado, que ya lo mencionó también Carlos, y las implicaciones dentro de este nuevo proyecto, y una APS que ha sido, digamos, a la luz de estos modelos que hemos vivido, más una APS de corte sectorial que no responde efectivamente a los enfoques más amplios de APS, que son de carácter intersectorial, ligados mucho más a esa idea de los determinantes sociales. Y todo esto, las tres cosas anteriores que he mencionado, son lo que le dan, digamos, un carácter de mercantilización y que acentúan la privatización en términos del modelo de salud que hoy tenemos y de las propuestas que trae el proyecto de ley. Voy a leer rápidamente esto. Decía yo, el enfoque general que tiene el proyecto de ley, pues sigue siendo, continúa estando centrado en la gestión del riesgo, el riesgo individual,
a través del aseguramiento, que es el que permite decir que este modelo es un modelo mercantil, un modelo de mercado, porque ahí es donde se pelea todo el mundo el tema del aseguramiento y ahí es donde se consiguen los mejores beneficios. Y la gestión del riesgo colectivo, que es a través de las acciones de salud pública y la del tema territorial, que se le sigue dejando a lo público porque es donde no hay mayores ganancias. El aseguramiento con un modelo de operación que es la salud familiar. Ese modelo de salud familiar no es coherente con el aseguramiento porque el aseguramiento se hace desde una perspectiva individual y la salud familiar en sí misma llama pues al mínimo al núcleo familiar y sabemos la dispersión que existe en los niveles de aseguramiento donde a veces en unas familias pueden existir hasta 2 y 3 EPS distintas que respondan por el aseguramiento de una familia. Entonces no hay coherencia entre un modelo de operación llamado o con un enfoque de salud familiar y un modelo de aseguramiento que es completamente individual. Un modelo de atención de APS, ya dijimos, atención primaria, que subrayo tiene el enfoque sectorial y que está propuesta en este proyecto a 5 años. Ya lo subrayó también Carlos. El tema del plan nacional como el referente de evaluación de todos los agentes, el plan territorial de salud a cargo de las entidades territoriales. Yo aquí tenía como una diferencia con lo que decía Carlos, no sé, siempre, digamos, los planes y la caracterización ha estado a cargo de las entidades territoriales. Esa es, por ejemplo, uno de los elementos que siempre se había puesto como en el ojo para un análisis crítico, precisamente porque las EPS, como no hay un sistema único de información, las EPS no comparten la información y entonces las caracterizaciones, los diagnósticos epidemiológicos son hechos por el sector público con una información parcializada porque no tienen la información que les debieran dar las EPS, pero yo entiendo que esa caracterización siempre ha estado a cargo de las entidades territoriales y más bien, digamos, lo que se ha venido intentando por por esa queja que hay permanente de la rueda suelta que son las EPS con un sector de la población, es que participen y que se les dé un papel y que tengan que presentar como resultados también a ese nivel y brindar la información. Digamos, ¿por qué no es posible? No es posible porque las entidades territoriales no tienen rectoría, precisamente, y entonces no tienen la capacidad de obligar, por decirlo de alguna manera, a las EPS a que brinden la información. El tema del autocuidado, que también fue explicado, digamos, eso no es nuevo, el autocuidado no es algo que esté incluido ni en este proyecto, ni es algo que ha sido incluso parte de los enfoques que han primado en los modelos de salud colombianos y es como ir agrandando esa responsabilidad que tiene la gente y que no es que la neguemos. Debe existir la idea de que yo me debo cuidar, pero esa es una responsabilidad compartida y entonces aquí se le endilga más a la gente y por eso un castigo en términos de que si usted va mucho, si usted pide demasiadas citas, cada vez su cuota moderadora va a ser más alta. Eso es un poco lo que propone este proyecto, porque pues a mí no me conviene estarle dando a usted citas, estarla atendiendo, etcétera. El Plan Único de Salud, pues que también es una contradicción, dado que desde hace tiempo ya se dijo que se acababa el régimen subsidiado y el régimen contributivo, también lo alcanzó a tocar Carlos, y el Sistema Único de Información, que sigue siendo un sueño y que no es posible mientras no haya una rectoría fuerte desde el sector público, las entidades territoriales, etcétera. Otras alertas. Mire, esta es la más clave. El cambio en la denominación no es tan casual, no hay que mirarlo tan encima. Mire que empresa promotora de la salud tiene unas implicaciones independientes de si lo ha cumplido o no.
y dejar de ser promotor de la salud para ser solamente aseguradora, es enfatizar la idea de que lo que más me interesa es el tema de cómo aumento esa idea de tener afiliados, pero no responder por los procesos de salud. Para mí lo eventual se vuelve el normal, entonces aparece dentro de este proyecto de ley todo el tema de teleconsultas, teleservicios, hospitalización domiciliaria, que ha estado presente durante esta pandemia y que se quiere volver normal porque pensemos lo que ha significado en ahorro para las EPS y para todas las prestadores el no tener que digamos, el sostenimiento de instalaciones y demás, y cada vez este tipo de servicios que en ciertas regiones pueden ser beneficiosas se van a volver normales en otros contextos como los urbanos porque van a significar disminución de costos en la operación misma de todo el sector. Te quedan 2 minutos para terminar. Listo. Las áreas territoriales en salud más suenan para mí como agrupación de patologías rentables, porque finalmente ese tema de lo territorial no es como lo hemos soñado, que todas las, no, digamos, cuando ustedes miran adelante el tema de cómo se paga, entonces hay contratos por patologías y eso significa que entonces las áreas territoriales van a ser escogidas es de acuerdo a las patologías en las cuales yo puedo intervenir, donde estén los altos costos, donde estén las enfermedades huérfanas que sean más rentables. También hay un cambio, mire acá, antes se hablaba solo del componente fijo, ahora tenemos el componente variable, que es el componente desde el cual se pueden seguir generando, digamos, ganancias en salud. Los hospitales públicos se mantienen, pero deben cumplir una serie de requisitos y dentro de los cuales deben ser sostenibles, o si no, tendrán que fusionarse, reestructurarse y demás, y ahí es donde entran las APP, que también ya fueron mencionadas. Sabemos las debilidades que tiene nuestro sector público y van a ser aprovechadas dentro de este proyecto si pasara. Y me llama la atención, no quiero dejar pasar esto que nadie lo ha mencionado. No aparece por ningún lado ninguna justificación de por qué en un proyecto de este tipo se habla de la transformación del Instituto Nacional de Cancerología. No hay razón. Y es ahí donde entra la idea de que hay un presidente que va a tener, digamos, ¿cómo se llama? Extraordinario, bueno, se me fue la palabra, posibilidades de hacer, de transformar facultades extraordinarias. Facultades extraordinarias para meterle mano al Instituto Nacional de Cancerología, que es uno de los patrimonios que tenemos. Y lo quiero subrayar porque he leído, desde el momento en que leí esto, lo que se me puso al lado fueron dos cosas, y con esto pues creo que termino porque el tiempo se me acabó. Una es el proceso que vivió el Hospital San Juan de Dios, y dos, lo que ha pasado en los últimos 2 años con las iniciativas, por ejemplo, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que generó que ya nos empezó a hablar de los centros de excelencia del cáncer que él va a montar y que va a hacer. No sé si ustedes tienen en mente todas esas noticias que han estado ahí sueltas, pero eso hay que leerlo a la luz de por qué le meten mano al Instituto Nacional de Cancerología, que no hay razón para que, o sea, no aparece una justificación ahí, lo vuelven con carácter especial, etcétera. Invito a que lo miren. Si me queda algún minuto, hablar, por ejemplo, de el tema de la APS y de que el enfoque familiar no hay que ver, digamos, hay una tergiversación también en el proyecto, porque una cosa es tener intervenciones con enfoque familiar y otra cosa es que el equipo sea un médico familiar. Y ahí eso no afecta solamente a enfermería, eso afecta a todos los demás profesionales de salud, incluso a otras especializaciones de la medicina. Pero además, pues digamos que al lado de ese enfoque familiar, lo que está es el tema de la organización de los servicios, donde el tema del prestador primario y el prestador secundario nos dejan como siempre que el prestador primario es el prestador del sector público, donde, con las condiciones más adversas, pero el prestador secundario generalmente es un prestador que no está en el territorio, que está ubicado en zonas con unas infraestructuras muy buenas que le permiten además hacer más costosa su prestación del servicio. Bueno, no voy a decir más porque me demoro. En términos de
las condiciones laborales del talento humano, lo que alcanzo a extractar de mi lectura es que efectivamente ha tenido mucho rechazo precisamente por eso que acabo de decir. Hay muchos privilegios para el tema de las especializaciones en medicina familiar, ¿sí? Y entiendo también que hay una crítica grande por la injerencia que se toman allí al tratar de incidir en decisiones relacionadas con contenidos de la formación que son potestad del Ministerio de Educación, donde el Ministerio de Salud sí emite conceptos, pero no define. Y entonces ahí hay algunos elementos que habría que mirar. Se mantiene la tercerización laboral. Mientras se mantenga la intermediación general del sistema, habrá tercerización laboral. Se aumenta la contratación por prestación de servicios, pasó del 70% al 80% en los últimos 10 años dentro de las entidades tanto públicas como privadas, es decir, las entidades las sostienen en general los contratistas más que las personas de planta, que son el personal de planta es, para decirlo de alguna manera que nos permita entender, es un personal, es una figura en vías de extinción. Y finalmente, pues unas conclusiones así rápidas están dadas a la luz de mis puntos de partida. Entonces, digo, lo público no se fortalece cuando su papel dentro del sistema está supeditado a las condiciones que impone el privado, tanto en la contratación como en el uso y la organización de las redes de servicios y en la definición de las rutas de atención. Adicionalmente, los recursos financieros públicos apalancan rentas privadas. Tenemos más de un ejemplo, pero pues digamos, ya sabemos los enriquecimientos que ha habido a costa del recurso público. Sobre la base del desmantelamiento y deterioro de la infraestructura hospitalaria, que pierde cada vez más su capacidad resolutiva y su equilibrio financiero y se hace presa fácil de las reestructuraciones, de las eliminaciones, de las APP, etcétera. La salud como derecho no es compatible con el negocio de la salud derivado de la intermediación y acentuada por el aseguramiento. La negación del derecho se expresa también en las múltiples barreras de acceso y copagos por uso de servicios. Cuando pensamos en las zonas rurales, pues allá, digamos, las barreras de acceso serán cada vez mayores con este tipo y ya lo mencionaban, el tema de la medicina familiar como un ejemplo. Hay mucha mención del trabajo digno, pero pocos mecanismos claros para su realización. Y lo último, la gestión del riesgo por sí sola no garantiza una condición saludable y un buen vivir. Se requiere otorgar un lugar importante a la eliminación de los determinantes sociales del proceso salud de enfermedad, y eso implica hacer evidente, meterle dinero, meterle recursos, hacerlo visible el tema intersectorial, que cada vez es más débil y que incluso los mismos profesionales de la salud no creemos en eso. Los profesionales de la salud defendemos a ultranza el tema de la cosa sectorial cerrada. Yo me paro desde la determinación social y desde la medicina social en una defensa grande, y ha sido mi experiencia de vida, del tema intersectorial. Y bueno, con eso comparto como a carreras es esto que he elaborado durante este tiempo. También al cerrar, tenía también para comentarles lo que alguien mencionó por ahí. El día de hoy pues me enteré también que este proyecto al cual estamos haciendo el análisis tiene un nuevo texto. Sin embargo, lo que alcancé a recibir como impresiones de quienes ya conocen el texto es que simplemente se mantiene la esencia de lo que aquí se quiere presentar, pero se eliminan aquellos aspectos que han sido terriblemente, digamos, criticados. Entonces, pues sí hay un nuevo texto y hay necesidad de mirarlo, pero entiendo que esencialmente no cambia. Muchas gracias. No, gracias, Lorita, muy amable. Bueno, ya ahí vemos que hay tres posturas que difieren en algunos aspectos, pero que también convergen en muchos aspectos. Yo creería que la forma en que podemos continuar este ejercicio es, en primera instancia, yo les preguntaría a cada uno de los panelistas, para que hagamos la discusión, ¿qué rescataría de este proyecto? ¿Sí? La primera pregunta. En segunda instancia, ¿qué definitivamente de este proyecto no puede ir? ¿Sí?
Y en tercera instancia, ¿cuál sería la propuesta, ¿sí?, integral frente al proyecto como tal? Necesito esas tres preguntas para que iniciemos con la primera y miremos quién de ustedes quiere tomar la palabra, de los panelistas, y si hay alguna pregunta del grupo, pues, o algún aporte del grupo, lo podemos retomar. Pues, Roberto, no sé si antes miremos como algunas de las intervenciones de pronto que nos han comentado en el chat. Creo que la primera fue la de Cecilia Vargas, quien nos informó sobre el nuevo texto. No sé si demos un pequeño espacio para que ella nos comente primero de eso, que me parece ¿Sí? como... ¿Listo? Sí, me parece bien. Sí. Me parece bien. Tiene la palabra Cecilia. Bueno, Por favor. muchas gracias, buenas noches. Me alegra mucho compartir este espacio con Elizabeth, con Amalia, con Gloria, con Sonia, con Roberto, con Carlos. No reconozco las otras personas que nos hemos visto en algunos escenarios. Gloria planteaba unas cosas que son muy interesantes. Ojalá nosotros dentro de nuestras organizaciones hubiésemos tenido la oportunidad de interaccionar con ustedes para llevar, porque nosotros, tanto el Consejo Técnico como ANE, como la OSCE, como ACOFAEN, presentamos conjuntamente con 140 organizaciones todo lo que ustedes han hablado ante el Congreso, ante la Comisión Séptima del Senado, diciendo que ese proyecto nosotros no avalamos nada, simplemente pedimos el archivo. Ante todas las 5 debates nacionales que se presentaron, 1 nacional y 4 regionales, donde participamos todos con diferentes puntos de vista, antier se reunieron a puerta cerrada la Comisión Séptima del Senado y discutieron y vieron la inconveniencia, pero no porque quieran mejorar un modelo o quieran darle a la nación un modelo de salud que garantice realmente el derecho a la salud como derecho fundamental, sino porque ven la inconveniencia política de las próximas elecciones con un proyecto que es absolutamente, ¿cómo era que hasta la superintendencia lo ha criticado? Se reunieron y ayer se reunieron precisamente en el momento en que el movimiento de salud estaba ayer en la calle, frente al Ministerio de Salud. Ellos estaban reunidos con el Ministerio de Salud, planteando todas esta serie de cosas. Yo tengo el proyecto, yo tengo el nuevo texto, porque mañana vamos a hacer un taller sobre eso. Realmente no cambian, cambian los 5 años, lo cambian por 10, eliminan unos artículos, retoman la 1438 para evitarlo, el discurso entre los territorios y la regionalización, que eso es una vaina que no han podido conciliar. Cambian lo del plan básico de promoción y prevención y gestión del riesgo, ahora lo van a llamar nuevamente aseguramiento. Cambian una cantidad de cosas, pero que realmente lo fundamental es la intermediación, que las AES continúan, que tienen una pelea muy grande con las EPS, porque las EPS están diciendo o nos dan el tratamiento de aseguradora, que era a el modelo de Estados Unidos, o nos dejan como estamos, pero nos dan la autonomía del manejo total, quitando la intermediación de datos. Esto es terrible. Definitivamente esto no va a haber, y Gloria al final planteaba, sí hubo un cambio, pero no es sustancial. Es un cambio para maquillar, porque ellos están pensando en el costo político que esto va a significar para las próximas elecciones, para esos 83 senadores y representantes que firmaron el proyecto el 20 de julio. Frente al Instituto Nacional de Cancerología, Gloria planteaba, hay que recordar, y yo quiero recordarles, el actual ministro fue el viceministro que presentó el MIAS, y el MIAS, así de pronto tengamos diferencias con muchos de los que están aquí, lo único que hizo fue desaparecer la función de las enfermeras, la misión de las enfermeras a nivel de la comunidad, y ponernos en un
segundo plano, desapareciéndonos y poniéndonos otros perfiles, cumpliendo con el plan de desarrollo para el año 2030 y la OMS, el talento humano en salud, donde dice que hay que mezclar varios perfiles y saldrán nuevos. Y aquí están discutiendo eso en este momento en el Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué hicieron? Este actual vice, que era el ministro, era el viceministro, cuando él fue el viceministro, como premio a la implementación del MIAS, lo nombraron gerente del proyecto de Sarmiento del Instituto de Sarmiento Angulo, que está en la 90, y él fue el que gerenció eso. Y ahora están anunciándole al país que el mayor centro de desarrollo público que tiene el cáncer en Colombia y que atiende a la población de menos recursos, lo van a reestructurar sin decir qué va a pasar con su personal, y eso va a llevarse ¿a dónde? Al Centro de Excelencia de Atención del Cáncer, que tiene una gran clínica aquí en la 90. Entonces, uno no tiene mucho que hilar, sino que aquí se están pagando favores. Nosotros, como trabajadores del sector salud y las enfermeras, quiero decirlo en nombre de las 5 organizaciones y los asociados que tenemos nosotros, hemos estado participando en este debate. Yo he participado a nombre de las organizaciones, y Gilma Rico también, en los debates en la Comisión Séptima, con el gobierno, con el ministro de Salud, que no quiere saber nada de nosotros, con una cantidad, en las marchas, porque en las calles es donde hemos definido esto, y ojalá que ustedes se animaran a participar con nosotros en esto, frente a este proyecto. Roberto decía, ¿qué salvaría o qué no salvaría? Nosotros, desde nuestras organizaciones, y hablo con las 5 organizaciones, incluyendo los muchachos, 6 organizaciones, porque ellos nos han acompañado, los de APOEL, nosotros tenemos el archivo, porque eso no sirve para nada. En este momento lo que están tratando es de mostrar una gestión en un gobierno que no ha atinado una en el manejo de la pandemia. Y hoy, 175 muertos del sector salud afectados por COVID, y de esos 37 auxiliares y 30 enfermeras han dado su vida, y de los 20.000 contaminados por COVID del sector salud, el 38.27% corresponde al personal de enfermería entre auxiliares y profesionales. Entonces, aquí tenemos un lío grave. Este proyecto no soluciona en manera alguna la situación, ni da resolución a lo que va a pasar después de la pandemia. Gracias. Roberto, gracias. Gracias, Cecilia, muy amable por ilustrarnos en el momento. Roberto, ¿estás ahí? De pronto, Se Robert, cayó la comunicación. Tal sí, vez. de pronto, Mientras sí. regresa Roberto, Cecilia, ¿será posible que tú nos puedas compartir el nuevo texto? Sería súper importante si nos actualizamos, porque pues estoy pensando que esta presentación que hicimos esta noche la podamos replicar en otros sitios en colaboración con las asociaciones, y haciendo los ajustes también, y creo que puede salir un trabajo interesante. Yo te lo envío. Nosotros mañana tenemos un taller con las UTLs de la bancada alternativa para discutir esto, porque pues habrá gente que quiere decir que le cambien, que le pongan, pero mientras lo fundamental siga la intermediación, eso no tendrá solución, y nosotros estamos pidiendo el archivo, pero yo te lo comparto. Listo, sí, muchas gracias, Cecilia. No sé si quieren, le respondemos la pregunta que Robert había tratado de dejar antes de la intervención de Cecilia. Si encontramos cosas positivas en el proyecto. Lo dejo ahí, a ver si Amalia, Carlos, yo después. Vamos a darle la palabra primero a Carlos, que es el más joven, y después yo. No, pero esas preguntas.
Mire, lo que pasa es que hay que hilar muy fino, o sea, lo que yo decía al principio de la presentación y es que el diablo está en los detalles y es un problema que tenemos con la normatividad en Colombia y es que la ley puede decir A cuando uno la lee literalmente, pero resulta que el concepto A' que está dentro de ese A tiene una definición en otro lado y es totalmente lo opuesto a lo que uno espera. Entonces, lo que mencionaba Amalia, por ejemplo, que es el artículo que dice que no puede haber tercerización laboral de las actividades misionales permanentes. Entonces uno lo lee muy literalmente e inocentemente uno dice, uy, chévere, o sea que los enfermeros ahora sí vamos a ser contratados de forma directa y se acaba este cuento. Pero no es tan sencillo porque entonces uno tiene que sentarse a definir, bueno, ¿y qué es actividad misional permanente? Vaya, búsquelo. No es una definición pacífica en el ordenamiento colombiano. Hay muchos criterios, hay más de 20 criterios para definir qué es una actividad misional permanente. Hay jurisprudencia del Consejo de Estado, hay jurisprudencia de la Corte Constitucional que no siempre se encuentran. Entonces, pues da cabida a que una actividad misional permanente sea un auditor y una actividad misional no permanente sea un médico especialista. O sea, da cabida para muchas cosas. Entonces es muy complicado. Digo yo, parto desde la generalidad, siempre será complicado porque el diablo está en los decretos y en las resoluciones. Y desafortunadamente los decretos y las resoluciones tienen cero participación democrática en Colombia. La figura de decretos es un diablo completo, para pensiones, para salud, para todo. Es lo que termina haciendo que inclusive una ley que pueda ser más o menos buena, yo parto de que la ley 1751 fue buena porque fue el producto, primero, del llamado de la ciudadanía, de un descontento, segundo, de una sentencia constitucional de derecho a la salud donde le decía al gobierno, usted tiene que cambiar el sistema porque está mal, y tercero, de un gobierno que más o menos medianamente aceptaba algunos cambios. Entonces esa ley 1751 fue en algunos aspectos positivo, por lo menos consagrar el derecho a la salud y hablar de rentabilidad no económica, sino de responsabilidad social de la salud. Es bueno, pero pues cuando empieza a reglamentarse, a disgregarse lo que dijo Cecilia, cuando se sacó el MIAS y se sacaron estas RIAs, fue terrible para enfermería, es complicado. Solo hay un aspecto que yo digo que habría que mirar. Yo estoy muy interesado desde hace algunos años en que nosotros como enfermeros pudiéramos organizarnos en la creación de empresa, y entiendas empresa como un modelo cooperativo solidario de economía para generar nuevas formas de empleo, porque es muy complejo que la mayoría de nosotros, o si no es que la totalidad cuando salimos, no montamos ningún tipo de emprendimiento, sino que todos salimos a trabajar inmediatamente, eh, para otros. Y entonces yo estaba muy interesado en, bueno, y si los egresados nos asociamos y queremos organizar una IPS o una EPS, ¿podemos hacerlo? Y actualmente, bajo el modelo actual, organizar una EPS es imposible. Quiero decirles que en la ley, perdón, en el decreto que establece las condiciones de habilitación de la EPS actuales, usted requiere tener 8.000 millones de pesos, 8.000 millones, ni siquiera, o sea, es una cifra astronómica, con eso usted se compra no sé cuántos equipos de fútbol, no sé cuántos yates, y además de los 8.000 millones, tiene que tener 967 millones por cada régimen que vaya a utilizar. Entonces, un grupo de asociados de enfermería no podría jamás crear una EPS, ni siquiera un grupo de asociados de médicos, y las EPS actualmente están creadas por grupos empresariales poderosos, porque reunir 8.000 millones de pesos y certificarlos no es tan sencillo. Este proyecto de ley trae unos artículos en lo que tiene que ver con modelo, pero el problema es que no son muy específicos, que habla de que en lugares donde no pueda existir la condición necesaria para crear una aseguradora en salud, se podrían garantizar mediante mecanismos más alivianados, o sea que le bajarían los requisitos y sería posible crear aseguradoras en salud que no requieran ni la plata astronómica que se exige, ni la cantidad de afiliados, porque también actualmente, si hoy digamos nosotros 20 quisiéramos organizar una EPS, entonces vamos y digamos que cada uno tiene 1.000 millones de pesos y completamos la plata, vamos a crearla, resulta que no se puede crear en la actualidad una EPS que tenga menos de 100.000 afiliados. Los municipios más dispersos de Colombia no logran tener ni siquiera 80.000 habitantes. Entonces lograr una afiliación de 100.000 afiliados para crear una EPS es una cosa también casi imposible. Eso solo lo logran redes políticas, financieras, en fin, que tienen la capacidad de hacerlo. Parece que con el proyecto de ley se quisiera alivianar esos requisitos para EPS en zonas dispersas, pero de nuevo el problema es que es tan vago y tan ambiguo
que no se sabe qué puede haber detrás. Entonces no es pacífico. Es de las pocas cosas que yo dije, se abre una puerta medianamente interesante, pero como no es específico de los requisitos, realmente queda mal. Entonces es complicado. El panorama general del proyecto de ley es negativo. Sin embargo, pues yo soy pesimista y ahí sí, o sea, yo me disculpo con Cecilia de antemano por ser pesimista en esto. Eh, eh, yo tengo la expectativa de que no lo van a archivar, porque pues las cuentas en el Senado son complicadas. Cambio Radical se alió con Centro Democrático porque quieren de alguna u otra manera mantener un statu quo de poder, porque pues se sabe que el Centro Democrático solo se desbandó, entonces no tienen cómo. Eh, entonces es complejo ese tema de las votaciones en el Congreso. Como esto lo van a pasar como ley ordinaria, eh, pues la mayoría no es absoluta, no es tampoco calificada, es una mayoría simple. La mitad más uno de los que asistan ese día aprobarán la ley. Y pues hoy en día la asistencia es virtual, entonces la aprobación de estos proyectos es mucho más sencilla para el gobierno. Ya la gente ni siquiera se escucha, o sea, uno ve las intervenciones del Congreso y pasa lo mismo que pasa en las clases virtuales. Todo el mundo prende el micrófono, deja al usuario y se va a dormir, a bañarse, mejor dicho, un montón de cosas. Entonces, yo creo que el proyecto desafortunadamente va a pasar. Yo no sé en qué medida pueda ser, eso sí no lo conozco, en qué medida pueda ser factible que nosotros, que las organizaciones, si bien exijan el archivo del proyecto, porque me parece que obviamente esa debe ser la ruta, pero por otro lado, digamos, al mismo tiempo, como de forma subsidiaria, por decirlo de alguna manera, podamos organizarnos para enviar una comunicación y decir, oiga, por lo menos, aunque esto es tan terrible, hágalo un poquitico menos terrible y en lo que tiene que ver, al menos en la atención primaria en salud, quite esa figura del médico especialista en familia, o bueno, no la quite, amplíe esa figura al equipo interdisciplinario. Hoy yo estuve en un conversatorio que hubo a las 4 con Rodrigo Lara. Rodrigo Lara, pues el hijo del exministro asesinado, él dice que él no está de acuerdo con el proyecto, pero que a él le tocó firmarlo porque la bancada de Cambio Radical es así, si uno firma, firman todos. Y alcancé a mencionarle lo del equipo y él asintió, como que estaba de acuerdo con la idea de que sea equipo interdisciplinario en salud familiar. Entonces, pues yo pienso que al menos si pudiéramos organizar un documento, no necesariamente involucrando a las organizaciones, pues para que no se vea como que somos bipolares, sino de pronto un documento aparte, por decirlo así, donde exijamos la inclusión del equipo en ese proyecto, al menos, digo yo que es una cosita que yo sé que no se gana tanto, pero al menos respeta un poquito la profesión, porque es que también es lo que dice Cecilia es también muy doloroso, o sea, ver cómo nos irrespetan como profesiones es tenaz. Y lo cierto es que, pues, si uno va a mirar en las cifras de la OCDE, va a mirar en el sistema de salud norteamericano siendo el más terrible del mundo mundial, pues enfermería igual sí tiene cabida. Entonces, ¿por qué aquí en Colombia son tan terriblemente excluyentes? Eso no tiene sentido. Entonces, no sé si respondo un poco esa pregunta. La otra pregunta que tenía Roberto de qué hacer, pues para mí es uno, si iniciamos este ciclo de conversatorios acá esta noche, ojalá lo pudiéramos ampliar, pudiéramos tener esas diferentes perspectivas que son Carlos, buenísimas. perdón, Y Carlos, yo quisiera escuchar, o que escucháramos, perdón, que escucháramos frente a la primera pregunta la postura de Amalia y la postura de Gloria. Y vale, vale. pasamos luego al segundo punto, de tal manera que vayamos identificando coincidencias y disidencias, pero yo creo que, bueno, sigamos, entonces yo le daría la palabra a Amalia o a Gloria, la que quiera intervenir, buscando como esos puntos que uno diga, mire, aquí están los elementos de pronto que consideramos que sí pueden servir, ¿sí? Y miramos los elementos que definitivamente no sirven, porque yo creo que hay algunos aspectos que uno diría, bueno, esos aspectos pueden ser viables y pueden tener algún beneficio, pero hay que contrastarlo también con aquellos que no son tan mucho, más bien contrastarlo con aquellos que son lesivos. ¿Mm? Entonces yo le daría la palabra a Amalia o a Gloria, quien quiera tomarla para que fije su postura frente a este ejercicio. Gracias, Claro. Roberto. Yo personalmente les digo mi experiencia, lo he leído al desayuno,
lo he leído al almuerzo y lo he leído antes de acostarme, los sábados, los domingos, los lunes festivos. He leído muchas veces tratando de encontrar esa parte humana, esa parte que favorece tanto a la población como al recurso de salud. La verdad, no soy negativa, ustedes saben que los que me conocen, yo soy súper positiva, pero no le veo bondades. Yo no le veo bondades, le veo muchísimo esa pequeña filigrana oculta en todo que molesta, ignoradas totalmente las enfermeras y pues los médicos están allá de frente. Yo sé que Nelson me entiende más porque a ustedes les está dando de frente esto. Como personal de salud me preocupa todo ese gremio médico no idóneo, lo digo acá, lo dirían todos los escenarios, que va a salir a manejar la salud pública de nuestro país. Me preocupa, entonces no le veo muchas bondades, la verdad, o casi ninguna. Entonces pienso que pues no sé, si alguien le ve bondades, súper, si alguno de los que están acá presentes le ha visto bondades, pero yo lo he leído en esos 3 momentos del día en que uno piensa diferente y que dice, vamos a ver si le encuentro algo. Si podría uno pensar que la bondad es que se acaban la contratación tercerizada, pero no, porque está redactada de tal forma que la permite. Entonces, es la forma como está redactado. Entonces, la verdad, no. Yo personalmente no le veo bondades y yo no diría que hay que archivarlo. Yo propongo que nosotros presentemos una moción ciudadana todos unidos, donde pues con la ayuda de muchísimos, incluso muchísimos políticos con los que está trabajando La Voz y otras personas que trabajan con otros políticos, para que ellos también estén abanderando esta moción y podamos ser escuchadas, y necesitamos que nos incluyan. No soy negativa, pero soy realista. No lo van a archivar, lamentablemente, porque este fue un proyecto que hicieron hace mucho tiempo, cuando Vargas Lleras estaba en el gobierno, junto con el ministro actual, y por eso fue que ellos fueron a radicarlo, y todo el ministro fue a radicarlo incluso, porque les interesaba, lleva muchos años, ellos están cocinando eso hace muchos años, entonces ya lo dan por hecho. Entonces, pero sí una moción ciudadana para que a nosotros nos escuchen, nos incluyan, y necesitamos que nos incluyan en todo esto de APS. Eso diría yo. Gracias. No sé si Gloria quieres intervenir. Roberto Puamoa. Bueno, sí. Claro, pues digamos que el papel aguanta todo. Entonces uno sí encuentra cosas interesantes. O sea, por poner un ejemplo, hablar del Plan Único de Salud, hablar de un sistema de información unificado, hablar del tema de la territorialización. A mí me gusta incluso el enfoque familiar y comunitario. Digamos que como propuesta en el texto hay muchas cosas que uno podría rescatar. Lo que pasa es que uno sabe que siempre hay que leer entre líneas, y entre líneas las intenciones van por otro lado y se van a manifestar, como bien lo dijo Carlos Andrés, en el momento en que se empiece a desarrollar la ley, digamos, a armar la norma como tal, que es lo que pasa con todo. Pero también más allá de eso, pues finalmente yo he sido siempre una crítica de la Ley 100, y esto es digamos, un texto pegado en muchas cosas a lo que a mí me parece fundamental del proyecto. Con el mayor respeto lo digo, claro que me preocupa el posicionamiento de la profesión, pero más allá de eso, creo que ese no es el mal fundamental. Yo estoy pensando en el sistema de salud, no particularmente en mi posición como enfermera dentro del sistema. Entonces a mí lo que me preocupa son esas columnas vertebrales que sostienen el sistema. Y la columna vertebral que sostiene el sistema, digamos, es el aseguramiento, es la intermediación, y esas son las cosas que para nada aparecen cuestionadas, sino que aparecen más bien fortalecidas. En términos del talento humano, repito, me parece que muchas profesiones están aquí, digamos, debilitándose, pero también creo que digamos, hay que hacer
un ejercicio colectivo, o sea, no somos el único profesional de la salud afectado y por tanto creo que hay que hacer ejercicios colectivos con las otras profesiones y mi postura no sería solamente en defensa de que me metan o me saquen de un modelo que, repito, para nada se aleja de los principios que han sostenido un modelo mercantil. O sea, me pueden meter, pero igual voy a estar dentro de un sistema que es un sistema que privilegia la intermediación, que privilegia el aseguramiento, cuyo papel fundamental es la gestión del riesgo, donde lo individual prima, etcétera, una serie de cosas que a mí, Gloria Jiménez, pues no comparto de un modelo de salud. Entonces, estar adentro o estar afuera en esas condiciones, pues lo que me llama y lo que me motiva es un cambio estructural del sistema que, por supuesto, no niega que haya unas posturas desde los gremios y que sienten posición y demás, pero en su conjunto mi postura es que yo no le daría ningún voto positivo a nada de lo que hay ahí, porque sé las pocas cosas que uno pudiera tratar de rescatar, pues uno sabe que a la hora en que se vaya a la ley a desarrollar la ley, pues se va por otros caminos porque entre líneas uno sabe lo que ha venido pasando con este tipo de propuestas. Por tanto, yo sí me sumaría como a las voces que piden que el proyecto sea retirado, que piden que a los senadores a que den su voto negativo a esta ponencia y a seguir trabajando alrededor de quienes han venido impulsando la idea de que hay que hacer no reformas a la ley 100, como sería el contexto de este proyecto, sino unas propuestas de un nuevo modelo de salud. Es como mi posición. Gracias, Clarita. Yo creo que hay, o sea, hasta este punto vemos que realmente los tres ponentes o panelistas coinciden en que no le ven aspectos positivos a esta propuesta, a este proyecto de ley. Yo quisiera, nos quedan minutos, nos quedan 3 minutos. Yo sí quisiera que de una forma muy concreta, esto no termina por completo, sí, esto es un abrebocas y yo creo que, pues yo les pediría que en un minuto, yo creo que es muy reducido, pero ¿cuál sería la propuesta para seguir de aquí en adelante? ¿Qué propone Carlos? ¿Qué propone Amalia? ¿Y qué propone Gloria? Y creo que esto es una puerta un punto de inicio, porque esto no se acaba aquí. Creo que nos toca citar a hacer un nuevo ejercicio, porque creo que hay, a partir de lo que se plantea en este momento, miramos cuáles son las opciones. Entonces, empecemos esta votación por Amalia. Si le parece a Amalia, en un minuto cuéntanos cuál sería como la propuesta muy concreta, luego continuaría Gloria y que cierre Carlos. Gracias. Bueno, la propuesta ideal es definitivamente que todos los actores de salud, todos los diferentes, el talento humano en salud, obviamente pudiéramos participar y hacer entre todos, sentados, muchas sesiones, el modelo que de verdad le conviene al país. Pero eso no va a pasar en nuestro país. Y yo acá estaba leyendo lo que nos dejó Cecilia a las 21:17, donde dice, yo en particular soy convencida que lo van a aprobar. O sea, hay unas cosas que ya están cantadas y no sé de qué forma más se pueda detener, pero yo veo que está ya cantado, ya ellos tienen el as bajo la manga. Sería ideal que de verdad nos sentáramos todo el talento humano en salud a proponer y se hiciera en meses y todo, pero eso no va a pasar, es el sueño mío y el de todos, pero no. Entonces yo por eso propongo lo de nuestra parte, ¿no? Porque enfermería no puede ir a hablar por nutrición, ni por terapia, ni nada, pero sé que son más de 200 los gremios y vi a las bacteriólogas, vi a las nutricionistas, vi a todo el mundo firmando la carta la que radicaron en el Senado, donde dice que piden que lo archiven. Entonces sé que está todo el mundo unido, nunca había estado tantos gremios unidos, pero no por eso van a archivarlo. Entonces pienso que podemos pedir lo más pequeño, una moción ciudadana, es lo que yo pienso. Gracias.
Gracias, Amalia. Tiene la palabra Gloria. Gloria, Sí, sí, tiene sí, la ya. palabra. Bueno, sí, no, digamos, tu pregunta, ¿qué es lo ideal? Pues, digamos, sigo pensando en mi sistema de salud, donde pensaría que hay que trabajar y hacer propuestas por un sistema, por la construcción de un sistema público de carácter universal, con una fuerte rectoría, digamos, con una red integrada e integral de servicios territorializados, pero cuya columna vertebral sea el sector público, no al contrario como ocurre en este momento, con concurrencia del sector privado, porque es que, repito, eso es lo que se ha entendido siempre mal. Defender lo público no significa negar lo privado, significa que la rectoría, la dirección, la orientación fundamental y las decisiones las toma el sector público, y que los privados concurren. Pensaría también que, digamos, esto tiene que ir acompañado de otras acciones como una política nacional de medicamentos autónoma y soberana, etcétera. Digamos, son como características que yo le doy a una propuesta que yo pienso que además no es que no exista, yo formo parte también de algunos sectores que han venido trabajando en ese tipo de propuestas alternativas, pero digamos en concreto, a la par con esa construcción de un modelo alternativo a lo que existe ahora, creo que la coyuntura invita a hacernos sentir como queramos. Digamos, aquí se puede hacer diferentes manifestaciones, desde la idea de las firmas, no apoyando, pidiendo que se retire el proyecto, se puede también apoyar la moción, o sea, pensaría que hay que apoyar la movilización, todas esas, digamos, hay que combinar todo lo que creamos que se puede hacer. Lo único que yo no haría es pedirle modificaciones a este proyecto, porque de alguna manera es aceptar que el proyecto pase con que me arreglen tal pedacito que a mí me gusta. O sea, yo no pediría eso. Por eso estoy más, digamos, repito, ¿por qué? Porque en su conjunto el proyecto es lesivo, en su conjunto. Yo puedo ganar X o Y cosita, pero esa cosita que yo gano igual la gano sobre la base de apoyar una cantidad de cosas que a mi modo de ver son lesivas. Prefiero pasar por decir no lo apoyo que tener algunas ganancias particulares, pero que digamos en conjunto pase el proyecto con esas cosas tan lesivas. Pero en general todas las demás manifestaciones me parecen válidas, repito, la moción, las firmas, la calle, la movilización, el juntarnos con otros y el seguir insistiendo en que debe haber la construcción debe continuar la construcción de un modelo alternativo y debemos presionar el momento en que esa parte de la sociedad que está pidiendo un cambio, no de cositas particulares, sino un cambio en el modelo, pueda tener un escenario favorable para hacerlo realidad. Eso Listo, es Gloria, lo que yo gracias. digo. Gracias. Gracias. Carlos, Perdón un segundito. Roberto y Carlos, de pronto le pueden ceder la palabra a Cecilia que la pidió. si quieres que termine Carlos y le damos la palabra a Cecilia para que cierre. Perfecto, listo. Listo, genial. Antes de eso, un saludo muy especial. Veo que se ha conectado la profesora Mary Constanza García, profesora de la Universidad Nacional también, del Departamento de Colectivos y de Salud Pública. Me parece muy bueno tenerla ella aquí en este espacio. Estoy seguro que también debe tener una lectura muy, muy interesante de lo que está pasando. También veo otros compañeros de pregrado. Veo a Jader Yate también es compañero del pregrado, entonces muy, muy interesante que estén acá. Con respecto ya a las propuestas, estoy de acuerdo con Amalia y con Gloria. Excelente, me parece. Creo que para mí la propuesta inmediata es que organicemos de una vez un segundo conversatorio. Como vieron, se conectó la vicedecana. Yo creo que podríamos hablar a través de los representantes estudiantiles, profesionales o como sea, para que con la facultad organicemos un conversatorio que sea difundido por las redes de la Facultad de Enfermería y donde se analice esto invitando a estudiantes, academia e integración con la comunidad en general. Ustedes saben que las universidades tienen cierta fuerza de convocatoria y cuando
Es diferente cuando, desafortunadamente es así, ¿no? Cuando un sindicato dice, venga, sentémonos a hablar, la gente, ay, no, es que el sindicato, porque en Colombia tenemos esa cultura terrible de que el sindicato no. Pero cuando es una universidad, entonces la gente como, ay, una universidad, qué interesante. Y puede que ambos tengan la misma perspectiva, pero escuchan más a uno que al otro, que no debería ser. Pero creo que podríamos utilizar la estrategia de organizar un conversatorio con universidades de pronto y sentarnos a hablar. Lo otro es un texto, hay que hacer un artículo de opinión. Creo que aquí por lo menos las tres personas que presentamos hoy las ideas, podemos ya sentarnos entre los tres a elaborar un texto preliminar y ese texto que sea publicado en algún lugar de opinión. Podemos inclusive mirar qué opciones nos dan los medios de comunicación para plantear eso y que se publique. Y ya, yo lo dejaría hasta ahí. Hay unas cosas que tienen que ver con inconstitucionalidad de artículos. Hay artículos que estoy seguro que así los aprueben, la Corte va a tener que decir qué pena, pero no. Por ejemplo, ese de las multas a las personas que no ejerzan autocuidado, eso es completamente arbitrario, eso no tiene ningún sentido en un Estado social de derecho y constitucional. Pero digamos que eso puede ser como algo muy posterior eventualmente. Entonces yo le dejaría en un segundo conversatorio organizado con gremio universidades y un texto que podamos publicar en lugares donde tengan alguna visibilidad. Yo pienso que podemos usar la emisora de la Universidad Nacional que nos apoye, y yo tengo conexión con los gremios internacionales para que nos apoyen España, México, para que nos apoye publicando y haciendo como ruido, ¿no? Hacer mucho ruido. Listo. Tiene la palabra la profesora Cecilia para que cierren, por favor. Bueno, Roberto, gracias a todos por permitirme opinar e invitarme aquí. Yo quiero decir una cosa. En este momento existen 3 grandes grupos donde han confluido todos los sectores y actores del sector de salud, especialmente que tienen que ver con los trabajadores, con los usuarios, con la ciudadanía, el movimiento social, los maestros, donde estamos empezando a que la gente cambie el criterio de que los responsables de toda esta problemática del sector salud son los del sector salud, los trabajadores. No, aquí hay que empezar a cambiar el lenguaje. Y yo quiero hacer una recomendación y voy a tomar las palabras de una amiga mía, de la enfermera Edilma Suárez, presidente de la seccional Cundinamarca de la ANEC, donde ella dice que nosotros tenemos que romper el autismo que tiene enfermería, y es hablar entre las enfermeras. Tenemos entre los profesionales de enfermería, nosotros tenemos que hablar es con todos los actores del sector. Hay 3 grupos que están confluyendo y que están tratando no solamente esto, sino están tratando otros problemas que están ubicados en el pliego de emergencia que ha ocasionado las movilizaciones de este año y el pliego del año pasado, donde hay 5 puntos específicos para salud que tienen que ver con enfermería. Está el grupo de monitoreo donde están todas las organizaciones de enfermería y todas las otras, los 14 colegios y otras organizaciones de salud que estamos haciendo investigación, y sacó una encuesta que tiene que ver con la situación crítica de los trabajadores de la salud en la pandemia, y estamos sacando datos, porque nosotros, pues sin datos uno no puede opinar y llevar propuestas, etcétera, además porque no tenemos la construcción de unos datos robustos que nos permitan dar opiniones y sustentar nuestra propuesta. Tenemos el grupo de salud en el paro, en el cual el movimiento obrero, entre los cuales están las enfermeras, porque somos trabajadores, y los enfermeros somos trabajadores, y ahí están todas las organizaciones también de enfermería, donde estamos movilizando a la gente, y los que salieron ayer y el 21 en el año pasado, y donde hemos estado ahí. Y está el Pacto por la Salud y la Vida, que se conforma alrededor de el 7 de agosto, después de las propuestas, alrededor de este proyecto para decirle no, y el sector académico, el sector social, el sector de trabajadores, el sector comunitario, el sector diverso, todos los sectores, 140 organizaciones firmaron un documento de lo que ustedes hoy han hecho un excelente análisis, y lo firmamos, y ahí estamos las organizaciones, y lo llevamos al Congreso, a la Comisión Séptima del Senado, y les dijimos, archívese,
porque nosotros no estamos de acuerdo con ninguno. Incluso que eso de las multas, en el nuevo proyecto ya lo quitan. Lo más aberrante lo quitan, pero lo que es la intermediación y toda esa serie de cosas, no, eso sigue. Es decir, eso no tiene razón de ser. Y hay y dentro del Pacto por la Salud y la Vida, que nace del sector educativo, pero que se junta todo el mundo, hay un grupo que está constituyendo una nueva propuesta. Pero yo quiero hacer ya un llamado a todos ustedes. A mí me alegra mucho estar con colegas de mi universidad y sentirme cercana al alma mater. Y es que nosotros tenemos que pensar en colectivo, y el colectivo lo construyen los gremios, y yo les hago una invitación a que se acerquen a los gremios. Si hay diferencias, pues crezcamos en la diferencia. Tenemos que hacer los debates, tenemos que hacer las discusiones y de ahí llevar las propuestas, pero un grupito aislado y otro grupito aislado y otro grupo, teniendo la formalidad de las organizaciones que la pandemia ha hecho desde el 2018, hemos hecho un acuerdo de ir unificados alrededor de muchas cosas y lo hemos logrado, porque logramos el plan decenal, así tenga todas las cosas que ustedes quieran decir que no están de acuerdo o que quieran criticar. Somos la única profesión que se ha sentado con el gobierno peleando letra por letra a hacer un plan decenal de proyección de 10 años. Somos la única profesión, y este miserable ministro lo está tratando lo está desconociendo porque no quiere dar presupuesto. Entonces yo sí hago un llamado, les agradezco muchísimo y yo estaré dispuesta a participar y les pongo al orden del día la Organización Colegial de Enfermería, la ANEC, todas las organizaciones son de ustedes y están al servicio de ustedes para que construyamos a futuro un proyecto donde enfermería tenga un verdadero liderazgo, no de hacer cumplir lo que otros están haciendo, lo que otros proyectan solamente para el negocio de la salud, sino viéndolo en el sentido de fortalecer la enfermería, el cuidado y ser garantes del derecho de la salud de los usuarios del servicio, como lo plantea la ley 911. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, muy amable. ¿Alguien más quiere participar o ya nos podemos despedir? No, yo quiero decir algo. A mí me pareció interesante la propuesta de Carlos Andrés. Yo preguntaría si Carlos Andrés puede, digamos, como si pudiera liderar la organización de esos conversatorios de los que habló, y pues que nos invite. Tú sabes que nosotros somos un grupo de egresados que tiene una dinámica propia, somos un grupo grande, y bueno, no sé si tú quisieras como liderar esa idea de armar un segundo conversatorio y de que pensemos en un escrito, ni siquiera, no sé si para que salga muy pronto, porque escribir algo a 2 o 3 manos no es tan fácil, pero no importa, podemos hacer ese análisis y tratar de que en algún momento se publique. Así que para la historia, porque yo también creo que o bien pasa el proyecto o bien lo archivan, pero eso está por definirse ya. Eso no va a esperar 2 meses ni 3 meses. Es muy pronto que va a tener la salida que sea el proyecto, pero sí el análisis, como ese tipo de cosas que estamos haciendo, me parece bien escribirlo y que quede para efectos de una memoria de lo que está pasando en este momento. No sé, Carlos, la juventud, adelante. ¿Qué opinas? Súper, perdimos a Roberto un momento, pero creo que ya logró reconectarse. Ya terminamos, Robert. De una, yo digo de una, y pues voy a hacer unos correitos. Yo, si están de acuerdo, solicitaría a la Facultad de Enfermería el apoyo para un segundo conversatorio más ampliado. Eh, y pues no sé si después puedo hablar contigo, Cecilia, y miramos si ese conversatorio lo podemos hacer OCE y Universidad Nacional, o miramos un conversatorio ampliado. Sé que ya se han hecho, sé que hay muchos, pero creo que hay que seguir haciéndolos, creo que hay que seguir difundiendo. Entonces, pues sí, cuenten conmigo, y la idea sería que hablen otras personas, ¿no? Ojalá algunos de los que estén aquí, que ya están informados, sigan leyendo y hablen otras personas y se vean todas esas caras frescas y nuevas, que hay muchas caras frescas y nuevas que pueden también dar muchas ideas.
A mí Sí, me de parece acuerdo. interesante, perdóname, me parece interesante si el siguiente conversatorio lo llevamos a un plano internacional y le comentamos a muchos otros países lo que está sucediendo acá, porque de pronto esa resonancia no ha tenido, ¿no? Entonces me parece valioso, no sé qué opinen ustedes. No, Mira, a mí me conversalo, parece, digamos, a mí me perdón. parece, perdón, a mí me parece interesante en razón de todos los movimientos que se están generando, especialmente en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Perú, contarles lo que está pasando porque ellos allá, Chile, después de haber sido el promotor de nuestro modelo aquí en Colombia, en este momento están retomando nuevamente el modelo estatizado y diferente. Lo mismo está pasando en Argentina, ha habido un salto ahorita con la presencia de las enfermeras en la política y en el desarrollo de los lineamientos del cuidado. En Perú, en México, yo creo que eso se puede hacer a través de las, pues claro que es que yo siento en el grupo como una tirantez, cierta tensión frente